Con respecto a la pregunta, creo que hace más falta más aún en función de las interpelaciones que el contexto está planteándonos. Un montón de preguntas que no imaginábamos que íbamos a tener, y a eso le sumaría la aparición de nuevas formas de intervención, que tiene que ver con la intervención remota, con el uso del teléfono, con el uso de la... y hay más telefónicas, por ejemplo, o gente, no sé, en Mar del Plata, pero en el Poder Judicial de Capital, que hace entrevistas telefónicas a las personas que antes, donde antes las entrevistas eran personales o con entrevistas domiciliarias. Entonces creo que eso implica, digamos, un espacio de reflexión. Siempre en el texto de escuchar las prácticas planteamos la supervisión como un espacio de reflexión sobre las prácticas y también sobre lo que le pasa a uno cuando está interviniendo. Y creo que la construcción subjetiva que hace el contexto actual también hoy hace mucha pregunta, interpela mucho en términos que nosotros también vivimos las incertidumbres del momento en el sentido de, bueno, de una respuesta que van desde hasta cuándo va a durar esta pandemia, cómo se va a resolver, qué quedará de todo esto, cómo está impactando en la población, y cómo también está impactando en nosotros. O sea, creo, bueno, contestando rápidamente, la respuesta sería sí, hace falta más supervisión y de hecho yo estoy teniendo en lo personal más demanda de supervisión ahora que antes. Y la supervisión es por Zoom, fundamentalmente usando el sistema de Zoom, un sistema para los interdisciplinarios. Te doy un ejemplo cortito para podamos seguir conversando sobre otras preguntas, por ahí ya tenés. Pero, por ejemplo, en salud mental se está trabajando, hay grupos que están trabajando con grupos de Zoom, reemplazando lo que eran los encuentros grupales, la intervención grupal. Y algunos dicen, pero está funcionando mejor que antes, porque en la intervención grupal está vez lo que nos quede de esto sea un complemento de lo que ya teníamos. Yo no creo que esto que estamos usando ahora desde, digamos, a distancia, por llamarlo de una manera rápida, suplante, pero sí va a complementar. Y también, como cosa llamativa, aparece una necesidad de territorio. Fíjate que antes había como renuencia a salir, hoy aparece la necesidad de salir, como que se ve esa necesidad. Y después, la cuestión del cuidado del otro, ¿no? Que aparece, digamos, en el llamado telefónico, incluso en otros campos. Fíjate, yo, bueno, cuando me presentaste, yo trabajo mucho con equipos interdisciplinarios. Imagínate un psicólogo o psicóloga haciendo una entrevista por Skype hace un año de una perspectiva lacaniana. O sea, es como una escena que se ve por una película de Kusturica. Pero hoy están, bueno, ya lo lograron los psicólogos que las prepagas les paguen las entrevistas por Skype. Entonces, se construyen nuevas formas de encuadre y creo que esto nos ha introducido la pandemia, nos introdujo un escenario totalmente novedoso, muy intenso, muy interesante, muy terrible también, obviamente, con muchísima incertidumbre y muchísima angustia, pero que también nos está enseñando muchas cosas. O sea que la respuesta, vuelvo por segunda vez a decirlo, es sí, necesitamos tal vez incluso construir otros tipos de dispositivos de intervención, ¿no? Bueno, y hacerlo jugar también con la construcción de conocimiento, que sería como la segunda parte de escuchar las prácticas, pero eso es algo a elaborar. Hasta ahí llegaría más o menos. Bien, no sé si, gracias Alfredo, si Paula y Romina quieren comentar algo al respecto. Un poco agradecerle a Alfredo y a todos los que están participando. Muchísimas gracias por hacerse un lugar en una agenda que a veces está muy atiborrada de muchísimas cosas
Y retomar esta idea de Alfredo me parece sustancial, al menos para nosotros, en nuestra asignatura, de la necesidad de escuchar las prácticas, de escuchar las intervenciones sociales que desarrollamos, de ver desde dónde, ¿no?, estamos escuchando también. Alfredo hacía mención recién a la necesidad de construir encuadres, de revisar nuestros propios encuadres y construir encuadres que nos contengan y que nos permitan relacionarnos. Poco me gustaría por ahí, Alfredo, preguntarte cómo ves hoy cómo se ejerce esta escucha, ¿no? Y si es lo mismo, y qué escuchamos de estas intervenciones. Vos que estás ejerciendo la supervisión en el ámbito profesional, nosotros estamos haciendo, como estamos bien en el ámbito académico, supervisiones académicas, referenciales de nuestros estudiantes que están aprendiendo el oficio del trabajador social, que en este año es un año bastante también diferente, donde también están muchos de nuestros estudiantes siendo los pioneros, acompañando a colegas en sus intervenciones remotas, así que estamos todos como en un gran laboratorio aprendiendo nuevas formas de intervenir, que si vos me preguntabas en febrero si eran posibles, nosotros le hubiéramos dicho a nuestros estudiantes, de ninguna manera la entrevista se hace por teléfono, hay que ir al domicilio, pautar la entrevista, y hubiéramos hecho toda una serie de recomendaciones para escuchar que hoy no sirven. Que mientras sigamos con este aislamiento preventivo y obligatorio, no podemos estar diciendo esto. Por ende, tenemos que revisar, te decía, nuestros encuadres, lo que estamos enseñando, y estamos aprendiendo de las colegas que hoy están interviniendo, y por eso, bueno, consultarte a vos cómo ves este tema de qué escuchamos, desde dónde escuchamos, cuáles son estos encuadres y qué está pasando con esto que estamos haciendo, ¿no? Sí, yo en principio lo que diría es que lo que uno escucha es, ¿cómo llamarlo? Mucha pregunta vinculada con la ansiedad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con la ansiedad de, bueno, hasta dónde esto sirve o no sirve, hasta dónde estoy llegando, si estoy resolviendo algo o no. Pero cuando empezamos a reflexionar, se empieza a reflexionar sobre eso, y ahí restringiría un poco al campo del trabajo social. Lo que enseguida ves es cómo el trabajo social supo construir accesibilidad en un contexto de pandemia. Yo creo que en ese sentido, eso lo veremos seguramente dentro de 1 o 2 años, habrán proyectos de investigación sobre ese tema, y más la disciplina más, la pregunta siempre tiene que ver con cómo conseguir un medicamento, cómo conseguir un turno, cómo se maneja el IFE, cómo lograr un acceso al hospital, cómo comunicar a un familiar, cómo, qué sé yo, bueno, un montón de preguntas vinculadas con la accesibilidad, no solo al sistema de salud, sino también a las políticas sociales. Entonces ahí hay como, digamos, llamémosle ansiedad, si quieren, entre comillas, a saber si estoy haciendo bien esto, y no crea, uno no está para decir estás haciendo bien o estás haciendo mal, sino que la propuesta que venimos charlando hace años es una respuesta más reflexiva, pero bueno, hay que como que reencuadrar esa necesidad de reflexión, y lo que sí también percibo que hay mucho intercambio entre diferentes, ahí sí ampliaría otros campos, intercambios en el sentido de cómo lograste esto, cómo lograste aquello, cómo se consigue una cosa, cómo se consigue la otra, en términos de accesibilidad de vuelta, y también la necesidad de orden, de un orden, eso también es interesantísimo, ¿no? Pero de orden, ¿no? Yo hablaba de protocolos, por ejemplo, y nosotros en la revista Margen, y cuando empezó la pandemia, hicimos un dossier que es de acceso libre y gratuito, donde recibimos artículos que los evaluamos, pero
recibimos artículos vinculados con la pandemia. La mayoría son de trabajo social. Que como equipo interdisciplinario es bastante complicado desde el punto de vista climático en las últimas semanas, ellos armaron un protocolo de entrevista telefónica, por ejemplo. Necesitaban ordenar la entrevista telefónica. Eso no quiere decir que hacían una encuesta. Eso quería decir que necesitaban como encuadrar eso desde su percepción como equipo y después sí irse a una entrevista más abierta y ese tipo de cuestiones. Es decir, como que se va aprendiendo sobre la práctica y se va construyendo conocimiento sobre la práctica. Y como hablábamos antes, creo que muchas de estas cosas, ojalá que las sepamos en el sentido de lo que va a quedar de todo esto, porque esto es construcción de conocimiento. De una en febrero o en enero o hace un año que esto iba a ocurrir, a pesar de que los recursos estaban, y, y cómo, digamos, lo clásico nos frenaba, ¿no? Sería como una primera función rápida, así medio salvaje que yo diría, ¿no? Porque recién, antes de empezar, charlábamos, contaba un poco lo que nos pasa con la Cátedra de Trabajo Social 1 en la Universidad de La Plata. Tenemos muchísimos alumnos, muchos estudiantes no tienen un buen acceso a Internet o no tienen datos en el teléfono. Entonces, el sistema de la cátedra es, eh, nos pusimos tres ejes de trabajo. Uno es la inclusión, el otro es la contención y el tercero es la educación. Y los tres van juntos. No es que primero va uno y después va el otro, pero los tres tienen que estar. Y cuando un estudiante no contesta un correo, le mandamos un WhatsApp. Cuando no contesta el WhatsApp, lo llamamos por teléfono. Y lo que recién charlábamos, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué no hacíamos esto antes? ¿Qué pasaba que no hacíamos entonces? ¿Qué nos pasaba a nosotros? Y esa es una pregunta interesante a supervisar ya las prácticas a nivel no solamente profesional, sino también dentro de la academia, dentro de la propia facultad. ¿Por qué no hacíamos esto? ¿Por qué no nos preocupábamos? Bueno, si no presentó el parcial, no entregó el parcial, la tercera vez que no entrega el parcial se queda fuera de la materia o recibe algún tipo de dificultad para rendir el parcial, digamos. El efecto de la pandemia en en un contexto que es sumamente complejo, porque estamos en América Latina y en América Latina es donde golpea fuertemente la pandemia, por ejemplo, por la informalidad laboral que tenemos, eh, por el reaccionario discurso anticuarentena, que lo vimos expresado ayer en Buenos Aires, fue escandaloso lo que pasó. Yo creo que fue muy oportuno el jefe de gabinete cuando dijo pido disculpas a los trabajadores de la salud porque no pudimos frenar la marcha de ayer. O sea, pero eso también forma parte del contexto, eso también dialoga con la intervención, dialoga con la cotidianeidad y también eso genera incertidumbre, discusiones, etcétera. Entonces, también hay que meterle ese aditamento, diría yo, que tiene que ver con lo macro social, cómo lo macro social se reconvierte a nivel territorial y cómo vuelve a ser reconvertido a nivel singular cuando estamos pensando ya en intervención vinculado con qué superviso cuando superviso una intervención. Entonces, cuando estoy haciendo una llamada telefónica, estoy trabajando con esas tres cuestiones. Estoy trabajando con cómo impacta la persona que estoy llamando, el discurso de cuarentena, cómo ese discurso de cuarentena tiene determinada repercusión. Si vivo en un barrio, la persona vive en el barrio donde el nivel de desempleo o de informalidad laboral es tal o cual, y cómo esto implica un impacto en lo que está ocurriendo en su propia singularidad y alteración de la vida cotidiana, en términos de efectos del aislamiento. Es decir, que también me parece importante la posibilidad de contextualizar, como decíamos recién, el hecho de lo que caracteriza a la pandemia en América Latina, que es la información laboral, la gran desigualdad y en el caso de nuestro país los 4 años de desastre que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, y la suerte, digamos, de que
bueno, de que tenemos otro gobierno, en mi opinión, que es un gobierno que le da al Estado otro lugar, que eso también dialoga con las prácticas, volviendo a la cuestión de la supervisión, en el sentido, una cosa es trabajar supervisando prácticas o supervisar prácticas donde hay un Estado presente y otra cosa es donde el Estado no está presente. O sea, se resignifica cada una de las cuestiones que llevamos adelante. Entonces, mm, creo que también mirar lo macro social en términos de esto que son datos reales y típicos de la región, como dije recién. Incluso hay un informe muy interesante de la CEPAL sobre eso, que es el COVID de apenas se puede leer, está accesible, eh, que bueno, que da algunas coordenadas como para pensar estas cuestiones. O sea que estamos frente a algo nuevo en términos del efecto de la pandemia, pero también estamos en algo nuevo, que venimos diciendo al principio, con respecto a las prácticas. Y eso sí implica una forma de escucha tal vez diferente, em, algo tal vez que tenga que ver con una búsqueda más de lo cuantitativo, es decir, como que estamos dándonos cuenta de que necesitamos más datos para conocer la realidad. Eso es un tema que también podríamos discutirlo de lo metodológico en las ciencias sociales. Habría como que redefinir lo cualitativo, no digo olvidarnos lo cualitativo, no estoy diciendo eso, pero sí y las ciencias sociales es qué capacidad de lectura del contexto tenemos hoy como ciencia social. Y ahí, sin ofender a nadie, creo que como trabajadores sociales tenemos ventaja, porque somos los que más contexto tenemos, porque estamos ahí donde el problema aparece, donde aparece, y estamos ahí dando respuesta, no estamos ahí tratando de corroborar una hipótesis, no estamos ahí tratando de ver qué está pasando o analizando, qué sé yo, los aspectos X de la pandemia en la singularidad. Entonces, creo que también esto dialoga mucho con la forma de construir conocimiento, que eso es útil para pensarlos de la academia, y también dialoga mucho con la forma de hacer. La intervención grupal tal vez sea distinta después de la pandemia, la entrevista probablemente sea distinta también, y probablemente, como también dijimos hace un rato, todos los elementos estos que estamos utilizando con, con más experiencia, porque también estamos aprendiendo a manejar un montón de cosas que antes usábamos muy eventualmente, como qué sé yo, de conexión remota, para ponerle un nombre rápido. Entonces, creo que es dentro de lo terrible que es el contexto en el que vivimos, también tiene puntos interesantes como para que lo analicemos, lo trabajemos en clave de supervisión de supervisión de las prácticas, de escuchar las prácticas, de analizar las prácticas, de analizar los escenarios de intervención y de incorporar incluso nuevas miradas, aunque no estemos ahí. Porque la mirada también se construye a través de la palabra, y la palabra construye una forma de mirada que tiene que ver con mi interpretación de lo que estoy escuchando. Entonces eso también es como que lo abusamos, es cuando se pierde un sentido y se abusa el otro. Y eso también probablemente nos quede. O sea que hay mucho como para charlar ahí. No sé si quieren charlar sobre otro tema más. Yo Sí, soy de sí, hablar sí, mucho, así que no. ahí estaba. Sí, no, igual es un placer escucharte, no te vamos a interrumpir. Romy, ahí te desmuteaste. Sí, sí, quería preguntarle a Alfredo cuando hablaba al principio de por qué mencionaba la necesidad de territorio. ¿A qué hacías referencia en términos de justamente cuando hay prácticas que hoy, como vos decías, están por ahí en la academia sobre todo, limitadas a la territorialidad? Pero bueno, ¿en qué era lo que lo veías? Porque acá en Mar del Plata, vos no sé si estás en conocimiento de la creación de los comités barriales de emergencia,
de esas formas que se vieron de organización en distintos sectores de Mar del Plata, que están teniendo una territorialidad interesante de participar y de actividad en donde están dando respuesta a muchas demandas que otros sectores no están dando. ¿Cómo podíamos recuperar eso o cómo se podía recuperar en términos de supervisión y cuando no estamos dentro del territorio con estas prácticas académicas estoy hablando, ¿no? Sí, no, yo creo que lo que yo mencionaba como necesidad de territorio, demanda por el territorio, aparece como una forma de resolución que antes no se visibilizaba como clave. Qué sé yo, trabajando en grupos de supervisión con gente que está en niñez, por ejemplo, incluso con gente de provincias que no tienen tanto, no están, o sea, provincias que no tienen la cantidad de casos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. La necesidad de salir en el sentido de tener otro tipo de contacto y de incrementar la visibilidad de lo local, digamos, del lugar, en términos de territorio y en términos de la entrevista domiciliaria, como decía Paula recién, pero una cosa complementando a la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, mientras te escuchaba recordaba una situación de supervisión donde era gente que trabajaba con acceso a la justicia y planteaban que, bueno, que hay que estar ahí para que haya acceso a la justicia, hay que estar en las casas, hay que estar con la gente. Y eso no lo escuchabas antes con la misma frecuencia. Incluso no lo escuchabas con la misma frecuencia en otras disciplinas, como puede ser la psicología o la psiquiatría. Este, o, por ejemplo, estoy recordando, ¿no? Pero situaciones de supervisión vinculadas con eso, el tema de los acompañamientos terapéuticos, los AT, que están como diciendo, no, tenemos, en este momento hay que estar más. Em, Cuando antes la AT era renuente a estar. Entonces, hay como una contradicción interesante en ese sentido que bueno, son, insisto, con la lista de cosas que quedarían, que son algunas de las cuestiones que van a quedar. A eso me refería. Por supuesto que todas las cosas que se están haciendo, que son de base territorial, yo creo que van a quedar, yo creo que se van a potenciar en función de estas necesidades y en función de que se visibiliza desde el punto de vista de las prácticas que forma parte de, ¿cómo decirlo?, de la resolución a los problemas. Que siempre formó parte de la resolución de los problemas, pero que ahora lo visibilizo como tal. En ese punto, si me permitís decir algo, yo lo que plantearía es que cuando se habla de la post-pandemia, o sea, ¿qué pasa después sería? Yo lo veo como muy parecido a la post-Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial fue tan terrible, tan devastadora de la humanidad, con persecuciones, bueno, con todo lo que ya sabemos que ocurrió, que trajo un gran auge de lo social. No solamente en términos de lectura social de todo, sino también de intervención social. Fíjate, o fíjense que la post Segunda Guerra Mundial aparece una mayor, un mayor crecimiento de la metodología de intervención del trabajo social. Por ejemplo, las técnicas grupales se hacen mucho más fuertes después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que sí, vamos a eso, y vamos a un contexto donde lo social se hace importante porque reconozco que necesito la sociedad, reconozco que me voy en en algún punto, por más que sea anticuarentena, en algún punto me doy cuenta de que sin la sociedad no puedo, que el otro tiene que ver en lo que a mí me está pasando, y esto es lo que nos estuvo negando 50 o 60 años de neoliberalismo. O sea, eso es lo que se desmorona o se cae lenta o rápidamente. No sé, yo no quiero decir lo que dice Zizek, que esas cosas, esas metáforas absurdas, raras que usa Zizek, que fue el golpe de karate que le hizo. No, yo no. Está como, está viendo demasiado cine, Zizek está viendo mucho Netflix, me parece. No sería tan taxativo en eso. Como soy peronista, diría en su medida y armoniosamente. Vamos tranquilos, veamos,
vayamos con cuidado, pero sí veo un retorno de lo social. Y sí, y esto, fíjate que, o fíjense, si quieren lo charlamos, me parece que es un tema que es interesante para charlar, que dialoga muy colateral con la supervisión, pero lo quiero decir, que es el tema de un retorno, yo veo, percibo un retorno del humanismo, es decir, de un respeto por la condición humana. Es decir, ese otro que aparece como una cosa abandonada, como una bolsa de huesos ahí tirada en las calles de algunos países latinoamericanos y esperemos que no pase así en Jujuy, eh, empieza a corporalizarse como yo mismo. Entonces empiezo a sentirlo como lo propio. Y ahí implica un retorno al humanismo, que no sería un humanismo a la europea, sino que sería un humanismo latinoamericano, porque tenemos la tradición latinoamericana. Ya algunos hablan de humanismo crítico, Jorge Alemán habla de humanismo crítico, más o menos, no exactamente lo que yo estoy diciendo, pero bueno, son puntos de vista, ¿no? Lo que implica, digamos, también una gran pregunta a las prácticas y cómo juega, digamos, la condición humana en la práctica de cada uno de nosotros. Y este cuidado del otro, que yo podría decir, percibo y lo conversamos y seguramente ustedes lo perciben y lo hacen en la cátedra de supervisión, eh, habla de una visión diferenciada de la condición humana del otro, que antes había un velo que nos impedía verlo. Y de repente, bueno, los vientos que trae la pandemia hacen que esto se haga un poco más visible en un contexto, diría yo, de decadencia del neoliberalismo y en un contexto donde, por más marchas anti-cuarentena que haya, hay una fuerte potencialidad de lo nacional y lo popular retornando. Entonces, en ese sentido, no sé, mi patología es que soy muy optimista, así que no sé, no hay medicación para eso, pero el día que la haya la tomaré o no sé, o tendré que decidir con mi terapeuta qué hago. Pero digo, la pregunta sería, si lo llevamos al tema de la supervisión, ¿cómo dialoga esta nueva visión del otro en términos de cómo intervengo? Y creo que se está construyendo una nueva visión del otro, porque el otro es un sujeto, eh, es un sujeto de derechos, pero no solamente de enunciación, porque se hace sujeto de derechos cuando me preocupa cuidarlo, pero no cuidarlo de una manera caricativa, de una manera benéfica, no cuidarlo como porque soy bueno y lo cuido, sino cuidarlo porque me cuido. Entonces esa variación con respecto a la otra edad, bueno, evidentemente explota en las prácticas y es un tema a supervisar que empieza a aparecer. Un colateral te empieza a aparecer. Te empieza a aparecer cuando te dicen, pero ¿cómo es que en el Zoom la gente habla y cuando los tenía, como decía yo antes, y los teníamos todos en ronda, nadie decía nada y ponían cara de que embole que es estar acá? Y en el Zoom todo el mundo hace chistes o... Entonces, eh, algo pasó, digamos, no digo que lo mejoró la virtualidad ni lo mejoró la pandemia, pero sí, la pandemia te trae nuevas preguntas, nos trae nuevas preguntas y necesitamos, y preguntas que en el liberalismo no tiene capacidad de respuesta, porque el mercado no me puede responder sobre el cuidado de la sociedad. El mercado me va a decir cuánto va a valer la vacuna o me va a decir no te cuides y que sobrevivan los que al estilo Bolsonaro, por ejemplo, me daría una respuesta Trump o una respuesta Bolsonaro. No, y eso no se está sirviendo. Entonces creo que, bueno, que estamos frente a temas nuevos, agenda nueva, que tiene que ver con prácticas, no digo totalmente nuevas, pero digo prácticas no quiero conceptualizadas, porque ya la palabra está usada para otra cosa, revisadas que van a implicar otras formas
de análisis y de conceptualización. Serían prácticas situadas, ¿no? O sea, porque tenemos la ventaja de tener todo el bagaje del crecimiento del pensamiento latinoamericano en los últimos 10 años en la región, no solamente en nuestro país, en toda América Latina, digamos, de México a, qué sé yo, desde el Río Grande a Ushuaia, se habla de eso. No sé, me fui de tema por ahí, pero bueno. No, para nada. En relación, acá, bueno, están mandando preguntas, saludos de todos lados, de Formosa, de Lanús, de México, yo voy viendo de Uruguay, de Córdoba, de La Rioja, bueno, ahí la idea, estamos ahora recopilando las preguntas, les comento a todos para después retomar y transmitírselas a Alfredo y al resto del panel. Así que vayan preguntando que vamos a intentar de transmitirlas todas. Bueno, otra pregunta que nos hacíamos desde el equipo, que bastante ya fuiste contestando en la respuesta anterior, pero bueno, para focalizar bien desde la supervisión y en general, en este contexto en particular, pero en general, bueno, es cuáles son los principales aportes que realiza la supervisión de las intervenciones sociales al ejercicio de nuestra profesión. Los principales aportes tienen que ver con mejorar nuestras intervenciones, es decir, hay una gran diferencia, y ustedes lo saben como cátedra, hay una gran diferencia entre una práctica supervisada y una práctica no supervisada. Es decir, lo que le falta es reflexividad, o sea que es abismal la diferencia entre algo que se hace con reflexividad y algo que se hace sin reflexividad. Y algo que se hace con un fundamento teórico conceptual y algo que se hace sin un fundamento teórico conceptual. Incluso diría también que las prácticas que se hacen sin la reflexividad, por poner una palabra rápida, desgastan. Son las que aburren, las que cansan, las que dicen, bueno, quiero terminar rápido el trabajo, son las que hacen que no haya deseo ni que haya goce. Entonces, el hecho de analizar lo que estás haciendo no es un juego intelectual. El hecho de reflexionar no es un juego intelectual, es un juego que tiene que ver con el deseo. Si lo digo en clave de Deleuze. Y diría, como diría Deleuze, el deseo es revolucionario. Entonces, una práctica supervisada, una práctica reflexionada, es una práctica revolucionaria porque sabe a dónde quiere ir y sabe que quiere cambiar. No digo revolucionaria en el sentido de hacer la revolución y emancipar la humanidad, no, no, eso no. Digo, solamente cuando aparece el deseo de que, fíjate, imagínate trabajando, ¿no? Cuando uno está trabajando y se imagina cómo se resolvería esto. Te imaginas la escena del tiempo suelto. Bueno, lo que motoriza esa imagen es el deseo. Entonces, sin reflexión, el deseo se va muriendo, se va aplacando. Termina siendo un trámite administrativo, termina siendo un caso menos. Y creo que ahí es el momento o de hacer supervisión o de dedicarse, o pedirse vacaciones o dedicarse a otra cosa. Ahí, pero creo que hay mucho ahí para... Estamos escribiendo algo el año pasado para las jornadas de las GIDES, que son las jornadas de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Escribimos algo y es algo que yo quisiera desarrollar un poco más, la relación deseo, dispositivo de intervención, en ese sentido, ¿no? Cómo sacarle, digamos, al deseo la nomenclatura psicoanalítica vinculada con lo libidinal. El deseo es fundamentalmente social, ¿no? Pues se desea en conjunto, se desea separados,
no sé si soy claro, si estamos haciendo un plan qué sé yo, todo lo que decía Romina antes, ¿no? Si estamos trabajando en una organización comunitaria, sin deseo no hay organización comunitaria, no existe, es una formalidad. Veríamos cómo lo armamos, un manual de Anderegg y la armaríamos, ya está, con perdón del autor. Pero el deseo le pone condimento a eso, le pone movilidad, le pone emoción, le pone pasión, la hace más humana. De vuelta caemos en la cuestión del humanismo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, también uno puede pensar cómo juega el deseo en la supervisión, o sea, cómo superviso esa cuestión en un campo de supervisión y cómo el deseo se expresa en estas latitudes, que también hay una cuestión de hasta dónde los sistemas de dominación interceptan deseos y frenan el... entonces creo que es alguna pregunta que por ahí no cabe en Francia, pero sí cabe en Argentina, en Uruguay, en México, en Brasil, en Chile, en América Latina. Sí, ahí hay una diferencia. Hay una diferencia que tiene que ver con los sistemas de colonización que generaron disrupción en el deseo y generaron disrupción en el... Por eso tanto odio con el peronismo, diría Santoro, el artista plástico, no el periodista. Porque ustedes seguramente conocen, leyeron y creo que si no, invito a leerlo cuando Santoro explica muy claramente la idea de que el peronismo, perdón, lo diga en un ámbito académico, bueno, uno puede opinar, es la democratización del goce, ¿no? Es una conversación esto, así que podemos hablar. Estoy inscrito en el postdoctorado, estoy aceptado en el postdoctorado de la Universidad Nacional de Rosario y estoy trabajando en la Fundación Eva Perón. Y si hay algo que tiene que traer la fundación es deseo y goce. Creo que Evita trabajaba la cuestión del goce. O sea, no sé si hay tiempo para una anécdota, pero que me vino a la cabeza y que tiene que ver con la intervención, ¿no? Que cuando se hacen las primeras ciudades obreras, digamos, el tema del diseño de la casa. Y el diseño de la casa era la casa chalet californiana. Entonces era muy Hollywood lo que estaba diseñando. Entonces, bueno, Eva manda unos arquitectos, sacan unas maquetas, hacen la maqueta de lo que sería un barrio con ese formato, y grupos, un par de intelectuales muy, muy peronistas y muy cercanos a ella. Uno de ellos era Castiñera de Dios, le dice, pero compañera, este tipo de casa no es la casa típica de la nación argentina, esto no tiene nada que ver con nuestra forma de ser, es lo que se ve pero eso es lo que la gente desea, es lo que la gente ve las películas de Hollywood y quiere vivir en esa casa. ¿Por qué no puede vivir en esa casa? Después las modificará. Y si uno va a los barrios, las casas fueron modificadas de acuerdo a las características. Bueno, qué interesante sería poder pensar intervenciones que jueguen con estas coordenadas, ¿no? Goce y deseo. Y supervisar eso. Sí, interesante también, pero bueno, eso estamos trabajando, qué sé yo, anuncios, adelantos, es como una especie de demo. Buenísimo. No sé si las compañeras quieren hacer algún aporte en relación a esto. No, me parece que es sumamente interesante esto que está trayéndonos Alfredo, que está compartiendo. Acá hay compañeras, compañeros de América Latina que tal vez no conocen el proceso del peronismo pero por ahí tienen una referencia
implicó el derecho a la asistencia como una de las modos de intervención del Estado en términos de un Estado protector, benefactor, un Estado que daba seguridad y que en ese sentido algunos lo que le criticaban, que hacía referencia a Alfredo recién, es el exceso, ¿no? Aquello que tenía que ver por qué a los pobres tanto. Es más, Evita tenía una frase que perdura en la memoria de nuestro pueblo, que es los privilegiados sean los niños, ¿no? ¿Y por qué Eva pensaba que las niñas tenían que ser privilegiados? Porque quería que ningún chico deseara lo que el otro tenía y no pudiera él tenerlo, porque creía que eso generaba resentimiento y que el resentimiento era lo peor que le podía pasar a una persona. Entonces, a los chicos pobres en Argentina, los que estaban en situaciones de mucha vulnerabilidad y fragilidad en un momento muy crítico, piensen que era la posguerra, entre finales de la Segunda Guerra Mundial, donde se da el peronismo y se constituye este estado de bienestar, en Argentina, los chicos pobres recibían los mismos juguetes de las mismas empresas donde compraban los chicos que tenían sus papás plata. Y esa fue una forma también de construir igualdad y de también generar, hacer posible este derecho de la asistencia alejado del de la caridad y de la beneficencia de que te doy lo que me sobra, ¿no? Sino, bueno, poder darte lo que vos te corresponde porque somos iguales. Y entonces, en ese sentido, la acción de la Fundación Eva Perón fue una acción reparadora, como ella misma dice en su libro La razón de mi vida, de más de 80 o 100 años de una oligarquía terrateniente que lo único que hizo fue lastimar el corazón de los más humildes, ¿no? Y entonces me parece que es interesante recuperar esto en términos del derecho a la asistencia y de tener estados presentes, de tener estados que como bien decía Alfredo, me gustó mucho esta relación nueva que se empieza a entablar y creo que también es una relación que podemos establecer en el marco de la supervisión, es que te cuido cuando me cuido, ¿no? Y cómo nos cuidamos nosotros en el ejercicio de la profesión para poder cuidar a otros. Creo que esto es muy interesante para seguir como pensándolo. Nosotros pensamos siempre que la supervisión constituye una relación, implica establecer una relación entre los supervisores y los que supervisan, y que esta relación tiene que estar siendo hilvanada o urdida, tramada, tejida desde el diálogo, ¿no? De un diálogo que es reflexivo, de un diálogo que se apoya no solamente en lo que a mí me parece o lo que yo creo que es importante, sino también mediado por categorías, sino también mediado por lo que siento, ¿no? Así como el deseo nos pone en contacto con lo que con lo que queremos, y es una fuerza motora, ¿no? Nos conecta con nuestra potencia, como bien nosotros trabajamos algunos textos de Hugo Semmelmann que ustedes van a encontrar en el segundo encuentro de este curso, donde justamente hacemos referencia a esta filosofía de la potencia, ¿no? De la posibilidad de desarrollar lo que está en nosotros pero que aún no ha sido. Y en ese sentido también pensar, cuando hablaba Alfredo de los deseos, pensar también y rescatar un sociólogo latinoamericano, colombiano, Orlando Falsborda, que justamente nos vino también a traer lo sentipensante, ¿no? La necesidad de sentipensar. Sentipensar lo que estamos haciendo y acá lo enlazo
con otro pensador, filósofo argentino que ya no está, pero que ha sido docente de Alfredo, que ha sido docente mío, que fue Mario Heller, que hablaba de la necesidad de lucidar, ¿no? De pensar lo que sentimos para hacer lo que pensamos, ¿no? Y entonces me parece que en ese juego es donde la supervisión se va jugando, en una relación donde me cuido yo cuando cuido al otro, y cuido al otro cuando yo me cuido, y cuidarnos en este sentido va construyendo un nosotros diferente, porque creemos, estaba leyendo en el chat, decían cómo estamos hablando de esto, de la construcción de un nosotros en un momento donde hay aislamiento, en un momento donde prima el individualismo. Decía alguien que estaba ahí comentando en el chat, ¿cómo ven ustedes acá la posibilidad de construir comunidad, ¿no? Y creo que es una observación bastante interesante, porque el neoliberalismo, el capitalismo transnacional, financiero, la propiedad privada no ha sido derogada con la pandemia, todo sigue vigente, y nosotros estamos disputando justamente esa construcción de sentido diferente, porque frente a aquellos que están pregonando la filosofía de la muerte, hay también una filosofía de la liberación, de la emancipación, que es una filosofía fuertemente de la vida y de una vida que solamente puede ser vivida y pensada con otros. Esta idea de que no nos salvamos solos, y que en la medida volvemos a la misma situación, de que cuando nos cuidamos, cuidamos a los otros, y cuando los otros se cuidan, nos cuidan también a nosotros. Y entonces, prueba de ello, como bien decía también Romina Rampoldi, acá en Mar del Plata tenemos la experiencia concreta, real, de que frente a esta situación hay aproximadamente 500 cocinas populares. Hubo mujeres de nuestros barrios que abrieron sus casas y empezaron a cocinar para darle de comer a otros que no tenían con qué, porque la situación es muy grave. Estamos participando como universidad de un curso, hemos dictado un curso de promotores comunitarios en salud, del cual participaron 800 voluntarios que están territorialmente participando y acompañando a los vecinos en un programa que se llama Cuidarnos, que tiene que ver con sostener la alerta, la vigilancia, en términos de cumplir las recomendaciones que se están diciendo, detectar de manera temprana síntomas y vincular, construir accesibilidad a los sistemas públicos de salud que están en territorio. Estamos trabajando también con voluntarios, estudiantes, docentes de distintas carreras en una experiencia también interdisciplinaria que tiene que ver con la telemedicina. Y estamos también construyendo ahora, diseñando el dispositivo del programa Detectar para aquellos que ya están infectados, para aquellos que tienen que estar en sus casas y donde sus casas no permiten quedarse, porque hay veces que no hay casa donde estar. Y entonces, bueno, ver cómo se construye en términos de solidaridades de nuestro propio pueblo, y es la propia gente la que está organizando esto y dando las respuestas, construyéndolas ahí en territorio, y nosotros como universidad, como facultad, como carrera, acompañando. Entonces creo que a esto hacía referencia, me parece de alguna manera, Alfredo, en relación a de que un momento tan atravesado supuestamente por un discurso de la individualidad, del personalismo, de la meritocracia, de la desvinculación, donde hay aislamiento físico, donde hay distanciamiento físico, pero que eso no significa distancia social. Se han construido y se están construyendo otros lazos sociales, y hay una sociedad que se está reconstruyendo, ¿no? Y estamos formando parte también nosotros, creo, de esa reconstrucción como profesionales de manera activa. Es impresionante todo el trabajo que están haciendo todos los profesionales que trabajan en el campo de la salud, que trabajan en lo social, y que en estas condiciones tan adversas y tan difíciles siguen imaginando sociedades posibles que sean inclusivas, que sean justas, que sean equitativas,
y donde tengamos el derecho a la vida y a la salud, ¿no? Y que eso tiene que estar siendo garantizado por un gobierno, pero también por cada uno de nosotros que está haciendo lo que tiene que hacer en el lugar que está. Así que nada, yo quería solamente comentar eso. No sé si tienes otra pregunta para Alfredo. Sí, hay varias. Estamos en orden. Intento mantener el orden. No, me parecía muy importante, Alfredo, esto que vos decís, en relación también a lo que trae Paula, de traer la categoría del deseo, hoy en este contexto, se escucha mucho ruido, del deseo propio de nosotros como trabajadores y también del deseo del otro. Y esto un poco en continuidad, como les decía al principio, de los seminarios que venimos ya trabajando, donde trabajamos más fuertemente la intención, que trabajábamos el enfoque de derecho y el enfoque de género, de también problematizar cómo el derecho es el derecho que existe y no el derecho que nosotros creemos que existe. Y también el tema de, bueno, de formarnos en estos enfoques, pero que después tal vez leemos un informe que nosotros hacemos en el ejercicio y no hay una simetría con todo aquello que formamos y que estudiamos, y ahí sí surge la herramienta de la supervisión como una herramienta esencial para poder también hacer valer estos enfoques. Así que, bueno, también repito la invitación de quienes están cursando este seminario y no cursaron los otros, de recorrer las clases. Incluso hay una clase vinculada al derecho a la asistencia que recién traía a colación Paula, así que, bueno, esto es nuevamente abierta la posibilidad de que puedan recorrer esas clases. Bueno, la última de las preguntas que habíamos elaborado desde el equipo docente, para después pasar a las preguntas de los participantes, tiene que ver con tu opinión acerca de que, bueno, de la situación que nosotros siempre celebramos, de que la supervisión está reconocida en la Ley de Ejercicio Profesional, en la Ley Federal, de acá en nuestro país de Argentina, y que paralelamente, por otra parte, la enseñanza de la supervisión se fue eliminando en los programas de formación académica, en trabajo social y en la mayoría de las universidades nacionales. Y en relación a esta vinculación paradigmática, ¿dónde se aprende o dónde podemos aprender a supervisar? Bueno, es todo un tema ese, ¿no? Yo creo que, bueno, que es una pregunta para hacerle a los planes de estudio, las reformas de planes de estudio. Creo que la supervisión debería estar en los planes de estudio, lo hemos charlado varias veces, bueno, pero lo decimos ahora a nivel público. Tanto creo que el lugar de formación de supervisores pueden ser los consejos profesionales. Me parece importante el diálogo desde allí. Y después, también la formación artesanal, ¿no? O sea, para formarse como supervisor hay que ser supervisado, y desde la supervisión también se aprende a supervisar. Entonces, creo que necesitamos instancias, cuando no están las construimos. Es una característica que también tenemos, ¿no? Cuando falta lo tratamos de reinventar, lo tratamos de construir y qué sé yo, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, la enseñanza, uno hacía grupos de estudio. Yo estudié durante la dictadura militar, o sea, es una antigüedad lo que estoy diciendo, pero bueno, después hagan las cuentas o no las hagan, pero entonces que hacíamos grupos de estudio. Hacíamos grupos de estudios con libros que estaban prohibidos, pero también hacíamos grupos de estudios sobre Freud. Y yo conocí, me formé más en esos grupos de estudio que lo que lamentablemente recibí en la facultad. Si hago un raconto ahora. Entonces, creo que hay que apelar mucho a la creatividad. Y bueno, estamos en democracia, tenemos un poco más de libertad en ese sentido, y creo que hay como que crearlo el espacio. Lo que pasa, creo que hay una cuestión histórica que marca una idea de supervisión muy antigua, que tiene que ver con
la subversión como una mirada correctiva de lo que se está haciendo, que tiene que ver sobre todo con prácticas más vinculadas con lo técnico que con lo profesional. Entonces, por eso, por ese prejuicio, si se quiere, o por esa marca histórica, esto fue dejado de lado. Entonces, el tema es, por supuesto, siempre todavía hoy uno cuando empieza a trabajar con un equipo en supervisión, muchas veces tiene como que aclarar esta perspectiva, porque todavía están los temores que tienen que ver con la construcción simbólica de la palabra supervisión, que creo que yo la defendería. También no se trata de que nos roben las palabras. Las palabras hay que darles un sentido, hay que trabajarlas desde su conceptualización. Entonces, creo que es una invitación a que busquemos espacios. Hemos trabajado tanto en Mar del Plata como en La Plata, hemos trabajado con cursos de posgrado de supervisión que han sido bastante exitosos porque es una necesidad. La necesidad de revisar las prácticas creo que está en todas las disciplinas en contextos complejos, y cuando los contextos no son tan complejos es una manera también de mejorar, ¿no? De sentirse más, de encontrarle más el gusto a lo que se está haciendo. Así que, no sé, lo veo por ese lado, ¿no? Este, mm, y por otro lado también creo que si bien estamos con situaciones de aislamiento, un poco esta pregunta que comentaba Paula antes, y también estamos en un momento de construcción colectiva, ¿no? O sea, no sé, el tiempo nos dirá cuánto es qué parte de la balanza se inclina para el odio y qué parte de la balanza se inclina para el otro lado. Y creo que volviendo al tema del deseo, el deseo es en tanto se colectiviza también. Es decir, se colectiviza dentro de una sociedad, se colectiviza dentro de un campo profesional, se colectiviza dentro de un equipo de trabajo. Es decir, no es solo lo individual, por llamarlo de alguna manera rápida. Y en esto lo vincularía también con lo que empezamos a conversar, que es el tema de la pandemia y el COVID, y que también es algo que el COVID nos deja, es que eh, la salud y la enfermedad son producto de un proceso histórico-social, que todas las enfermedades son sociales y que hace falta una visión social de la enfermedad. Y ahí yo creo que hay un llamado de atención en el sentido de que en los comités de expertos tiene que haber trabajadores sociales. No alcanza con biólogos, no alcanza con médicos, no alcanza con psicólogos. Me alegré muchísimo cuando vi que Alicia Stolkiner estaba presente aportando, y es una persona que admiro, que conozco personalmente. Eh, Creo también que es importante que haya trabajadores sociales en el sentido del aporte que el trabajo social hace desde lo micro social de la cotidianeidad, de cómo se vive esto de no de acá, sino de la subjetividad en lectura social, es decir, cómo la pandemia me construye subjetivamente y cómo construye la cuestión esta de la otredad, que venimos charlando desde hace bastante, y cómo hay situaciones singulares. No es lo mismo estar aislado en situación de aislamiento en una villa de la ciudad de Buenos Aires que en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, porque en una villa puedo tener más riesgo quedándome adentro que saliendo al pasillo, porque me puedo electrocutar, por ejemplo. Entonces, esto que nos enseña la práctica de una disciplina interventiva en lo social, como es el trabajo social, creo que le está faltando a los comités de expertos que tenemos. Y que, bueno, ojalá esto sea reconocido. También creo que es un momento interesante para discutir categorías como yo creo que yo escribí hace poco un artículo para una revista de psicoanálisis justamente, eh, sobre donde yo lo que planteaba como eje era que estamos hablando, cambiando la verdad por la evidencia. Entonces, la verdad es que hay un sector de la sociedad que apuesta al odio. Y la verdad es que hay un sector de la sociedad que no apuesta al odio.
Entonces no es cuestión de medir la incidencia publicitaria, actitudinal, por edad, eso sería evidencia. Y con la evidencia no me... La verdad es un posicionamiento, es una perspectiva ideológica, es un punto de vista. Entonces, y creo que estos escenarios nos hacen rápidamente llevarnos a pensar más en la verdad que en la evidencia, porque que cae de Maduro, que no hace falta hacer una gran reflexión para darnos cuenta, siguiendo con lo que decía Paula antes, que nadie quiere volver a la antigua normalidad. Yo no quiero volver a la normalidad que generó esta situación. Es decir, la pandemia la tenemos gracias a la normalidad que teníamos antes. Entonces tenemos que construir colectivamente otra normalidad. Entonces, hay mucho por hacer y mucho que puede aportar el campo disciplinar del trabajo social y otros campos disciplinares como puede ser la terapia ocupacional, la pedagogía, la enfermería, etcétera. Yo hablo de mi campo y creo que hace falta ampliar la mirada acerca de cómo se entiende esto desde el punto de vista, llamémosle, científico profesional. Por eso me refería a esta cuestión de los expertos, que decía antes como un ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, no sé si las compañeras tienen algo que aportar o que preguntar, si no pasamos a las preguntas de los participantes. Bueno, una de las preguntas, que es la que había adelantado Paula, que ya en parte contestaste, no sé si quieren agregar algo más, que la hace Carmen, que dice: la pandemia y el encierro y el miedo al contagio parecería más bien profundizar la soledad, el otro es un peligro. ¿De dónde usted fundamenta que es lo contrario según lo que expresa del retorno del humanismo? Bueno, digamos, del análisis de proceso social, y si lo vinculo con lo que estamos trabajando, nosotros hicimos un trabajo vinculado con las demandas hacia al trabajo social en los primeros 2 meses de pandemia, y lo que nos encontrábamos era demandas vinculadas con la otredad. Es decir, no eran demandas vinculadas con cómo me salvo individualmente. No eran demandas vinculadas con el temor. La demanda tenía que ver con el cuidado, tenía que ver con el cuidado del otro, y tenía que ver cómo las circunstancias socioambientales favorecían o desfavorecían el cuidado. Entonces, si lo decimos desde una fundamentación, llamémosle científica, entre comillas, lo diría desde ahí, desde ese punto de vista. Tal vez lo que ocurre es que el clima de época, yo creo que un neoliberalismo que se resiste a ceder, nos sigue hablando de este temor al otro, de este temor al contagio, de estos efectos del aislamiento, pero fíjate cómo el aislamiento genera otras formas de comunicación. Incluso, no sé si les pasa en su cotidianeidad, pero uno se está comunicando con gente que no se comunicaba, por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde el aislamiento genera una separación? No sé, yo me preguntaría eso, no estoy diciendo ni una cosa ni la otra. O sea, no sería taxativo. Sí, y por eso vuelvo a la cuestión del humanismo. Bueno, otra de las preguntas que hace Silvia: esta nueva situación que nos toca atravesar, no solo como profesionales, sino como personas, impacta fuertemente en nuestra subjetividad y sobre todo en la subjetividad heroica, como diría Sandra Arito. Creo que la supervisión, que no es una supervisión, lo pone así separado, es muy importante hoy más que nunca para nuestro cuidado y el de las poblaciones con las que intervenimos. ¿Se puede decir algo más sobre esta cuestión de nuestro propio cuidado? Sí, yo coincido con el concepto de subjetividad heroica que lo toma Sandra. Sandra lo toma de Elena de la Aldea, de Ignacio Leucovich. Creo que en él
misma sintonía, ¿no? Por supuesto. Y creo que sí, es bastante interesante ese concepto para pensarlo en supervisión y sobre todo para salirnos de la idea de héroe. En las guerras. Estamos en una pandemia. Entonces, en las guerras hay héroes y como hay héroes hay víctimas y los héroes son de Hollywood y son la mentira de Hollywood, digamos. No hay héroe. El único héroe es el héroe colectivo, como decía Osterheld. El héroe es el equipo, el héroe es un grupo que se organiza para que la gente, que un grupo de gente llegue a comer. Ahí está el heroísmo, no es el heroísmo de una persona, es el heroísmo colectivo. Y creo que nosotros los argentinos, los latinoamericanos, sabemos mucho de eso, tenemos mucho para enseñarles a los muchachos de los que hacen los guiones en Hollywood. Está bárbaro, ¿viste? Para un domingo a la tarde que estás aburrido de verte una película sobre héroes que salvan al mundo. Quisiera ver ahora dónde están esos héroes salvando al mundo. Se están muriendo y matándose entre ellos en, qué sé yo, desde Mississippi a Missouri, pasando por Portland. Y podemos seguir nombrando estados y es el país que más en el mundo, de más muertos en el mundo y el que tiene el presidente más peligroso del mundo. Habla mucho del presidente de Corea del Norte y comparado con el gordo que tienen, perdón, sin ofender, con este hombre grandote que tienen en Estados Unidos es realmente un peligro. Desde cuando convoca a tomar determinados medicamentos hasta cuando amenaza con guerras. Entonces digo, bueno, ¿dónde está toda esa verdad que nos impusieron desde la colonización cultural, que el héroe es el que resuelve? El héroe no resuelve nada. Y no nos pensemos como héroes, pensemos ¿no? como formando parte de una eh, actividad, si ustedes quieren, que puede tener cierta actitud heroica cuando intenta construir una preocupación por el otro o un equipo. No hay héroes individuales. Ahí agregaría esto, que también lo dice Elena de Aldea y también lo dice Sandrarito, o sea que tampoco estoy diciendo nada. Bueno, muchas gracias. No sé, Paula, me parece que querías decir algo. Sí, bueno, me parece, acuerdo totalmente con esto que está planteando Alfredo y nada, me vinculaba a esta idea de la heroicidad y de la guerra también en este sentido me parece que tenemos que ser cuidadosos en relación a nosotros los que creemos que las palabras y los discursos construyen también realidades. Hay toda una construcción discursiva en torno a la pandemia como guerra, ¿no? Como una guerra. Y me parece que ahí también tenemos que poner una alerta en relación a desde dónde estamos pensando lo que nos está pasando y lo que nos está atravesando en términos de la pandemia y rescatar todo el pensamiento sanitarista de nuestro país, desde Ramón Carrillo, Floreal Ferrara, que nos recuerdan, como bien decía Alfredo, que la salud es social, ¿no? Y en este sentido reforzar en los equipos interdisciplinarios nuestra mirada de lo social, de esta mirada micro, de cómo se va reconstruyendo y reconstruyendo el lazo societario, también una alerta a todo el psicologismo, ¿no? Vinculado a hacer solamente una interpretación, sí, de lo que nos está ocurriendo, y que es importante, pero solamente una dimensión, ¿no? Me parece que acá el trabajo social en el equipo interdisciplinario en estos momentos tiene la posibilidad de traer una voz que contenga la totalidad, ¿no? Que contenga lo general, sino que a veces quedan circunscritos o en una mirada economicista, en una mirada ahora también geopolítico-bélica, o en una mirada psicológica y que es necesario poder integrar las distintas miradas. Acá hay algunos comentarios, no son preguntas, pero me parecía interesante poder compartirlo con ustedes.
Elsa Samperio, nuestra compañera docente, nos comparte un aporte. Dice, me parece que trabajar desde el deseo, como dice Paula, lleva a comprender la mirada del otro en un sentido horizontal que hace posible la reflexión sobre el tema en el que se trabaja. Una reflexión que integra el cotidiano y lo conceptual. Después otra compañera, Mirta Coria, lo que comparte es la creatividad es fundamental en el contexto actual para mantener el contacto con los sujetos y repensar el encuadre con los medios virtuales nuevos. Yo en relación a esto que estaba leyendo, recordaba el inicio de nuestra cursada y que justo fue paralelo al inicio de la pandemia, donde nos repensamos, tanto desde lo académico como desde la intervención, si era posible pensar en realizar, en que nuestros estudiantes realicen prácticas en este contexto, incluso pensar nuestras intervenciones como posibles o no dentro de este contexto. Y bueno, desde nuestra cátedra y después con el tiempo lo fuimos reafirmando, se tomó la decisión de que sí, de que era posible. Por suerte tomamos esa decisión porque la verdad que se dieron experiencias muy interesantes y en un contexto, nuestros estudiantes fueron privilegiados en algún sentido para poder analizar cómo es la intervención en un contexto de pandemia, en un contexto de urgencia, en un contexto diferente. Por eso, bueno, también la importancia de la supervisión académica en este sentido. No sé cómo lo pensás vos, Alfredo, y cómo lo has visto en otros, si tuviste la posibilidad de ver en otros espacios académicos el tema de la realización de prácticas y supervisión de prácticas en este contexto. Sí, eso lo veo como bastante complejo y varía según la unidad académica, también varía según las condiciones y los lugares donde está cada facultad. Digamos, en las universidades del conurbano profundo es bastante complejo el tema este. Por ejemplo, no conozco cómo está la fecha, pero me imagino que no se deben estar discutiendo esta cuestión. En La Plata lo estamos conversando. Tenemos una jornada justamente el 31 porque nuestras prácticas arrancan en el segundo cuatrimestre, pero sí, retomando un poco lo que decías vos, Florencia, creo que no solamente nos dimos cuenta de que es posible la intervención del trabajo social en este contexto, sino que es necesaria. Eh, eh, Creo que también es otra cuestión para visibilizar en términos de supervisión. La crisis también te hace ver la necesariedad, te hace ver lo importante de un hacer, de una disciplina, ¿no? ¿A quién conecta, quién construye accesibilidad, como empezamos a conversar hoy? Y si no estuviese el trabajo social construyendo accesibilidad, la sociedad estaría muchísimo más compleja, habría mucho más malestar y, y habría mucha más injusticia, digamos. Entonces, creo que ahí uno puede tener otra vía de entrada en función de puntos de análisis que dialogan con la supervisión. Paula, ¿ibas a decir algo? No, sí, ¿hay alguna pregunta? Me pareció. No, sí, hay una pregunta que, bueno, no sé en qué momento, porque es una pregunta anterior y ahora lo reitera Mirta Coria, que pregunta por qué lo de Jujuy. Vos hiciste referencia a Jujuy en algún momento de tu disertación. No, solo porque yo veo Jujuy como una provincia que está muy compleja, en este momento epidemiológicamente está difícil Jujuy. Es la provincia tal vez más débil, por llamarlo de alguna manera, en función de la pandemia. Y, más allá de quién sea el gobernador, yo quiero que Jujuy
no se desborde. Y creo que nadie, ninguno quisiera que pase algo grave en Jujuy, como ha pasado en otros países latinoamericanos. O sea, a eso me refería, ¿no? En este momento creo que lo más importante es el pueblo, es la población, es el cuidado, y creo que un poco es lo que se está haciendo. Se le está dando apoyo a Jujuy, hasta donde yo sé, como se le dio apoyo al Chaco. No sé si seguramente conocieron eso, pero al Chaco se mandaron intensivistas porque ya no tenían. Y Jujuy tiene una capacidad de camas en terapia intensiva bastante chica, entonces, y de intensivistas también, bastante pobre. Entonces, bueno, seguramente esperemos que haya políticos como para que, bueno, que resuelvan la situación. Sí, en mi opinión es la provincia que veo con más dificultades, digamos. Hasta ahí llegaría. Por eso mencioné a Jujuy. Sí, Flor. Está silenciada, Paula. En relación a esto, también acá me parece ser como un pie de página vinculado al Estado, a la necesidad de tener un sistema federal, a la integración, la necesidad de integrar el nivel local, provincial y nacional, los diferentes niveles del Estado, en una estrategia general de salud, donde a pesar de las asimetrías, desigualdades que tiene el propio sistema, es necesario en este momento, y esto creo que es parte de un aprendizaje, que al menos en mi caso creo que es la primera vez, no sé vos Alfredo si tenés registro, memoria de haber visto una situación de este tipo, donde hay una cooperación entre los municipios, entre las provincias, hay una mirada también alerta en disminuir esas brechas que existen, que lamentablemente se vieron profundizadas, como bien decía Alfredo, en el último gobierno neoliberal, neoconservador que tuvimos en la Argentina, y que ahora, bueno, hay un gran esfuerzo por recuperar y poner al Estado mediando entre las demandas del mercado y las necesidades de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, por hablar de la realidad nuestra de manera más situada, Mar del Plata no dispone de un hospital municipal, aunque ustedes no lo puedan creer, es un partido, el Partido General Pueyrredón, que tiene casi 1 millón de habitantes, con áreas que recibe cantidad de turistas en verano o en distintas épocas del año, y que tenemos un hospital provincial, regional, que justamente fue construido por la Fundación Eva Perón y dentro del plan de construcción de la salud pública que tuvo Ramón Carrillo. Desde esa época a la fecha nunca más se hizo un hospital, y entonces lo que tenemos es un sistema de atención primaria de la salud descentralizado, territorial, muy importante, que articula con algunos centros que son de mediana complejidad, pero que no hay camas. Entonces las camas, en general, están dentro del sistema privado de salud. Entonces ahí nosotros vemos la importancia de un Estado presente en una situación como la que nos encontramos acá en el Partido General Pueyrredón, porque no quiero hablar yo no me dedico, no soy especialista en el tema de salud, y menos en el sistema sanitario, pero sí puedo advertir en la necesidad de reforzar la presencia del Estado, y de un Estado que medie en favor de los intereses de las grandes mayorías, que en este caso en Mar del Plata el hospital debe hacerse cargo de garantizar, en caso de que los municipios de la zona no tengan, agoten su capacidad de atención, digo Pinamar, porque la zona sanitaria octava va desde el Partido de la Costa
hasta Necochea inclusive, y de Mar del Plata a Ayacucho más o menos, a Tandil. O sea, hay una gran cantidad de municipios que dependen de si necesitan complejidad en la atención del hospital que solamente tenemos los marplatenses. Entonces, que haya un Ministerio de Salud nacional, provincial, que esté mirando cómo se distribuyen los respiradores, cómo se distribuyen las camas, nos da la seguridad, al menos, de pensar que hay que no vamos a tener que estar disputando por las mismas y que va a haber un piso de equidad mínimo para que todos tengamos el derecho de poder ser asistidos como corresponde. Por eso también de ahí la importancia de recalcar la necesidad de cuidarnos, ¿no? Y de que cuando nos cuidamos, cuidar a los otros. Sí, de solidaridad entre un país federal. Fíjate que esto, yo no quiero ser pesado con Estados Unidos, pero es lo contrario a lo que ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos, Claro. cada gobernador de cada estado se está peleando hasta por barbijos se pelea. Porque Estados Unidos los barbijos los produce en China. Entonces, de eso no se habla, ¿no? Pero con respecto a esta presencia del Estado que planteabas, yo invito a que lean el informe de la CEPAL, Comisión de Estudios Económicos, Políticos y Sociales para América Latina, que es un organismo que no se puede decir que sea populista, ni qué sé yo, ni que esté a favor de Nicolás Maduro, ni de Cuba, recomienda que el Estado tome las riendas en el asunto, no por la pandemia, sino a futuro, en la pandemia y a futuro, y no en salud, sino en economía y en política social, porque no, obviamente con salud sola no. La decisión estatal muy fuerte por suerte, pero también funciona si funciona el IFE, y el IFE no es salud. Entonces, bueno, está todo, hay el retorno del Estado no es casualidad, no lo está recomendando, ¿no? Este, la Internacional Socialista de, no sé, qué sé yo, o no está en el capítulo 4 de la doctrina peronista, no, está la CEPAL, está diciendo, se necesita el Estado. Porque una de las cosas que dice la CEPAL es que el sistema de salud va a quedar muy golpeado por efecto de la pandemia. Entonces, y está hablando de toda América Latina. Yo creo que hablar también de América del Norte, o sea, de América del Norte, México también es América del Norte, Estados Unidos y Canadá. De lo cual, pues, misteriosamente, fue lo que ocurre allí. Para la CNN está todo más o menos manejado. Que un poco pensaba que algunos, tal vez, algunos compañeros, colegas se pueden preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la supervisión, no? Y entonces ahí retomar e invitarles a leer justamente el texto de Alfredo Carballeda, donde esta idea de supervisión, que es una supervisión reflexiva, tiene que ver una reflexión no solamente en torno a lo que nos pasa a nosotros con lo que estamos haciendo, sino también en pensar desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo y también cómo incide el contexto, el lugar donde nosotros estamos actuando o interviniendo. Y obviamente aquellos profesionales que hoy colegas que están interviniendo, están muy atravesados, estamos todos muy atravesados, porque nosotros también, a partir de la ley federal de trabajo social, la docencia universitaria es reconocida como ejercicio profesional y nosotros hemos seguido trabajando en este maravilloso trabajo que es formar las nuevas generaciones de trabajadores sociales. Y bueno, estamos trabajando de una manera también muy atravesadas por esta cuestión del contexto, muy interpelados por lo que está ocurriendo en nuestras instituciones y la capacidad de poder dar respuestas o no a estas nuevas demandas con la incertidumbre que genera atravesar estos tiempos tan turbulentos en los que nos encontramos a veces un poco desorientados, y nos parecía, bueno, justamente importante pensar
recuperar este espacio de la supervisión, esta marca que tiene nuestra profesión, porque como muchos de ustedes saben, la supervisión, y que Alfredo hacía referencia, la necesidad de disputarle sentido a esta categoría, surge viene de la mano del trabajo social, ¿no? En la escuela, en la tradición anglosajona, ya Mary Richmond y con Jane Addams y antes en la COS te podemos encontrar una vertiente muy importante de que la supervisión va acompañando el proceso de profesionalización del trabajo social, y que no solamente servía o era usado para poder enseñar trabajo social a los que empezaban a sumarse, sino también que servía, y creo que acá es donde me parece que también es interesante, y de ahí la presencia de Alfredo, pensar la supervisión como un espacio para, en el medio del caos, de la crisis, la turbulencia, un lugar donde poder reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. ¿Para qué lo estamos haciendo? De sacar el piloto automático, ¿no? Cuando hay tormenta sabemos que no podemos navegar con piloto automático. Necesitamos ponernos al frente de las situaciones y acompañar estos procesos, pero para ello tenemos que poder tener claves de lectura de lo que está ocurriendo, y creo que en ese sentido todo lo que ha aportado Alfredo en esta conversación nos está ayudando a poder tener estas claves para poder navegar en estos momentos tan turbulentos en las instituciones que se ven hackeadas también, interpeladas, cuestionadas en sus mandatos fundacionales, y coincidiendo con Alfredo, yo tampoco quiero volver a la normalidad. O sea, me parece que no hay dónde volver, que estamos arrojados a una nueva realidad, donde hay algunas cuestiones que tenemos, que sabemos que nos van a servir para los tiempos que vienen, pero que tenemos que forjar lo que viene, tenemos que parir nuevos tiempos. En eso coincido con Alfredo, y la verdad creo que hay una necesidad de pensar, sentir, a contribuir a una nueva, a un humanismo crítico, a un humanismo también que no sea pensado en clave solamente moderna, sino a un reconocimiento de los otros, ¿no? a una apuesta a la construcción de lo común. Yo no sé si por ahí lo del humanismo tal vez todavía me hace ruido, pero sí creo que nosotros tenemos un legado comunitarista, tenemos un legado de nuestros pueblos ancestrales, de nuestros pueblos indígenas, de distintas vertientes que han abonado a que podamos pensar lo común como un espacio de construcción conjunta, y donde hay mucha historia colectiva, hay procesos de mucha lucha para hacer esto. Entonces me parece que en ese sentido la supervisión constituye una herramienta importantísima, forma parte de, como nosotros lo entendemos en la cátedra, como una pedagogía crítica, ¿no? Como un lugar para poder poner en duda y ponernos en duda respecto de las formas en las que estamos interviniendo, desde dónde estamos pensando lo que hacemos, para qué estamos haciendo lo que hacemos, y en el caso nuestro como academia, para qué estamos formando trabajadores sociales, y qué tipo de trabajadores sociales estamos formando como universidad. ¿Qué queremos? ¿Trabajadores sociales que solo apliquen protocolos que puedan manejarse solamente y únicamente en piloto automático? ¿Queremos trabajadores sociales que solamente hagan lo que hay que hacer, obedezcan y que sostengan el orden patriarcal, el orden a veces tutelar que anida aún en nuestras instituciones? ¿O queremos trabajadores sociales críticos que puedan ponerse en duda, poner en duda, que tengan capacidad de crear, que tengan capacidad de pensar y diseñar lo que viene? ¿No? Estamos en ese sentido, creo que en una transición donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de parir. Y creo que acá nos tenemos que posicionar, me parece a mí humildemente, en relación a dónde queremos estar. Y en mi caso, yo coincido con
con Alfredo sufro de optimismo extremo y quiero ser parte de la construcción de lo que viene, ¿no? Y abonar en nuestra universidad para eso, poder dejar las bases de lo que viene. Y que en eso es un proyecto que nos contenga a todos en una sociedad distinta a la que estamos en litigio, porque yo insisto y coincido también en que nuestra sociedad está en disputa y el proyecto societario está en disputa y tenemos que ser parte de los trabajadores sociales como parte de nuestro proyecto ético-político, parte también de esa disputa de qué tipo de sociedad, de qué proyecto societario queremos formar parte con nuestro proyecto profesional y nuestro proyecto personal. No están escindidos y en eso creo que la supervisión nos ayuda justamente a construir esos nudos, esos enlaces, esas tramas para poder articular nuestro proyecto de vida personal, nuestro proyecto de vida profesional y nuestro proyecto societario.